Entonces, vamos a ver ahora lo que continúa con respecto a médula. Ayer vimos algo general. Lo primero que debemos saber es la imagen que les aparece a ustedes aquí arriba. Esta imagen de aquí arribita significa de que la columna vertebral, hay una persona que está escribiendo, significa que la columna vertebral, dentro de sus partes, ¿se acuerdan que la columna vertebral tenía un cuerpo, apófisis espinosa, apófisis transversa, carillas articulares y agujero vertebral? Esa era la composición de una vértebra común. Todos los agujeros vertebrales, de la vértebra cervical hasta la zona sacrocoxígea, me van a formar lo que es el conducto vertebral o el conducto raquídeo, que es el que vemos acá, por eso está ingresando la flechita por esa zona. Por cuyo conducto raquídeo o conducto vertebral va a pasar esta estructura que se denomina médula. Y aquí quiero que prestemos atención en algo. Cuidado que tengan esta trampita a la hora del examen. ¿Dónde se ubica la sustancia gris? Entonces yo tengo una sustancia gris y tengo una sustancia blanca. ¿Qué quiere decir? Más adelante vamos a ir viendo nosotros. Marcelo, dime. Dime, Marcelo. Habla. No sé si soy el único, pero justamente hay una barra negra donde está explicando todo, entonces no está moviendo nada. No sé si ya, a ver, espérame un ratito, voy a bajar. Son las barras de... A ver, ¿la barra se modificó del lugar? Hay una barra larga que está impidiendo ver todo lo que está escribiendo. Ya, pero ahorita la barra sigue ahí, te digo. Ya la bajó la barra. No sé si pudiera habilitar el chat para que hablemos todo. Ya, listo. Lo que pasa es, como les digo, no sé si es Zoom o la configuración, pero está apareciendo los cuadros de diálogo. Ahorita les habilito el chat. Esperen un minuto. Qué aburridita. Entonces el chat habilitado. Listo. Ahora sí. Entonces lo que les mencionaba era en relación a la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Qué es lo que sucede? La sustancia blanca y la gris se modifican las posiciones o se modifican su ubicación de acuerdo a la estructura que estemos hablando. Cuando nosotros mencionamos en la médula, en este caso la sustancia gris, en lo que es la médula, va a estar en la zona central. En el caso de la sustancia blanca, va a estar en la zona más periférica, rodeando la sustancia gris, obviamente. Como ustedes ya saben, esta sustancia gris va a tener forma en este caso de una H, y esta de acá son sus astas. Ya habíamos visto ayer que esta es una asta. En este caso, esta zona de acá es posterior, entonces esa sería la asta posterior, y esta zona de aquí es la zona anterior, entonces esta sería la asta anterior. ¿Para qué me sirven las astas? Son donde llegan las informaciones. Ya dijimos que al asta posterior llegaba la información sensitiva, y de la asta posterior llega la información sensitiva, y de la asta anterior sale la función motora. Ojo, que si bien llega a la médula la información sensitiva, de ahí sube hacia arriba. No quiere decir que ahí se procesa la información, sino que sube a través de unas vías que se llaman tractos, vías ascendentes, suben hacia la zona cerebral, hacia zonas específicas. Ahora van a comprender que en el cerebro hay una zona específica motora primaria y sensitiva primaria. Entonces, desde la médula, toda la información llega hasta la zona del cerebro hacia diferentes zonas, específicamente de acuerdo a su función. Lo que se pintó de azul llegarían a ser los otros medios de protección o de fijación de lo que es la médula espinal. Uno, ya vimos que era la columna vertebral. Dos, esta meninges que nosotros vamos a llamar ahora, estos repliegues del sistema nervioso que son las meninges. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto antes esta memotecnia, DAP? ¿Qué quiere decir DAP? Dura madre, aracnoides y pía madre. De afuera hacia adentro. Esta es la más externa, esta es la más interna. Las capas meningias. Entonces, la que está recubriendo acá, ¿cuál será? La que está más interna, que sería la pía madre. La que está de color naranja, la intermedia, la aracnoides. Y la que está de color plomo, en este caso sería la dura madre. Estas tres capas meningias me están protegiendo al envolverme la médula espinal.
entre estas capas meningias, como ustedes ven en pantalla, va a haber ahora, donde voy a pintar de color amarillo, aquí donde estoy pintando ahorita color amarillo, ese primer espacio que estamos viendo se denomina espacio subaracnoideo, lo que está pintando de amarillo. ¿Por qué se llama espacio subaracnoideo? Porque va a estar entre aracnoides y pía madre. Por eso es sub, porque está por debajo. Si yo dibujara así una imagen, me doy cuenta que esto de acá es aracnoides y lo que está por debajo de aracnoides es ese espacio. ¿Qué hay en el espacio subaracnoideo? Vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, como les estaba mencionando ahí, ¿qué encuentro? El líquido cefalorraquídeo. En el espacio subdural, es un espacio, tiene que haber algo, sí o sí. ¿Dónde se encuentra el espacio subdural? Como vemos ahí, entre dura madre y lo que es la zona de aracnoides. Entre esas dos capas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar un líquido que me va a ayudar a proteger esa zona, que es un líquido intersticial. En cambio, en el otro encontramos el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Ahora, por si acaso aquí subaracnoideo entre aracnoides y pía madre. ¿Ya? Ahora, eso es lo más importante con lo que respecta a la zona de los medios de protección. Otra cosa, vamos a ver una imagen acá. Se ve acá lo que es la médula. Entonces, yo voy a tener acá, les voy a dibujar mejor para no borrarlo. Tienen aquí, tienen una médula espinal, que aquí arriba, ¿qué tiene la médula? Por encima, aquí está el bulbo, aquí arribita. La médula va a seguir avanzando, va a haber una zona que es la zona cervical, va a seguir avanzando y va a haber otra zona que es la zona lumbar, que es zona torácica, zona lumbar, y va a concluir en esto que sería un cono, denominado cono medular, y aquí va a haber una prolongación como la famosa cola de caballo o filum terminali que se llama, que es esta prolongación que vemos acá. Más adelante hay imágenes específicas, pero ¿qué quiero que entiendan? Teníamos tres meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. ¿Cuál es la característica de la pía madre? La pía madre acá es la madre de las madres. De la pía madre sale esta prolongación, entonces emerge una prolongación que la vamos a conocer más adelante como el famoso filum terminale. Se ve una parte final, por eso se llama terminal, y filum porque es delgada. Y vamos a ver que la médula espinal, en relación al bulbo y al cono medular, que sería este punto final acá, donde estoy haciendo un punto redondito, que es el cono medular, hasta ahí llega, hasta ahí es su ubicación. Entonces, más o menos, como dicen su libro, ustedes mide 45 centímetros, está desde el bulbo hasta nivel de la vértebra lumbar L2, dicen, ¿no? Y en el neonato está a nivel de L3, L4, porque el neonato, su conducto va a empezar a crecer, mientras la persona crece, sus conductos también van a crecer, sus vértebras crecen, su conducto crece, su médula espinal se va a reducir, esa es la diferencia. Y en la médula espinal va a tener dos engrosamientos, como vemos ahí, si bien es cilíndrico, hay dos zonas engrosadas, como vemos en la pantalla, que es una zona lumbar y una zona cervical. Aparte, la pía madre va a tener a nivel, como dice, va a estar pegada a la médula espinal, y aquí voy a dibujar en la médula espinal, va a tener unos ligamentos, lo que estoy pintando de negro en la imagen, entre lo azul y lo verde. Esos ligamentos que están en relación, que están fijando a la médula, porque la médula es un conducto cilíndrico, tiene que estar suspendido o sujetado por algo. Entonces la pía madre me va a dar unos ligamentos denominados ligamentos dentados. Y estos ligamentos dentados serían estos de acá. Y esos ligamentos dentados son los que me fijan a la médula espinal o me tienen en suspensión dentro de lo que es su conducto. ¿Se entendió esta primera parte? Con esto para continuar. Esta es la parte de la configuración. Creo que el micrófono lo tengo. Dime, Marcelo.
Y luego Paola. Ah, no, nada, listo, me parece que se quedó prendido lo de la mano. Ah, ya. Perdón. Paola, dime. Profe, lo de la pía madre no, lo busqué, bueno, según yo es como que como que la capa más fina que envuelve el cerebro. Sí, vuelven. Lo que pasa es que tenemos meninges, está bien tu pregunta, a nivel cerebral y a nivel medular. Como estamos ahorita a nivel medular, estamos hablando específicamente que en la médula la pía madre tiene dos características. Me forma lo que es el filum terminali y me va a dar origen de su pared a la pared de la médula a través de los ligamentos dentados y me los va a fijar. En el cerebro también tenemos dura madre, aracnoides y pía madre. Y la pía madre es la que está en contacto íntimo con la masa cerebral. ¿Listo? Es muy diferente. Estos ligamentos dentados, por si acaso, solamente existen en este caso en lo que es la médula espinal. Tú has debido leer, como dijiste, en la parte cerebral. Entonces ahí menciona una relación, es una capa delgada, íntima con la masa cerebral. ¿Ya? Ya, ok. Y otra, ya, gracias a esa pregunta, si la sustancia gris, dense cuenta algo acá, si la sustancia gris acá es central, por favor que quede esto en su cabeza, en el cerebro la sustancia gris no es central, es periférica, se modifica, ¿ya? Que vamos a ir viéndolo más adelante. Pero para ir avanzando, la sustancia gris en la médula central en forma de H, en el cerebro la sustancia gris se conoce como la corteza. ¿La corteza dónde está? En la parte más periférica. Entonces, eso para complementar a la relación entre cerebro y médula. ¿Cuál es el nombre que emerge la pía madre? No escuché. ¿Cuál el ligamento que emerge o que sale de la pía madre y se va a relacionar con la médula espinal se llama ligamento dentado? Y de la pía madre, su prolongación que emerge sería el filum terminale. No lo anoté, pero hay una imagen adelante. Aquí voy a anotar. Filum terminale. ¿Listo? Eso sería el nombre que tú mencionas. ¿Ya? Después es donde está la S y la L, que son los engrosamientos o intumescencias, son también sus nombres, son las partes más anchas. Si se comprendió, me voy a la siguiente parte, ¿ya? En este caso, la sustancia gris sería esto, John, la parte de la H, la parte central, y la sustancia blanca sería esto otro. La sustancia gris va a ser conformada en relación a lo que son los cuerpos, las células, los cuerpos, las neuronas, la cabeza neuronal. Y lo que es la sustancia blanca, lo que son los axones amielínicos. Más adelante vamos a desglosarlo un poquito mejor, pero para ir avanzando en relación a tu pregunta, la sustancia gris y la sustancia blanca se interpreta en relación a su composición. Blanca amielínica de axón amielínico y gris de los cuerpos neuronales mielínicos. ¿Listo? Mariana, la función del ligamento dentado, fijación de la médula. Ya. El filum terminale, Rodríguez Sara, se relaciona con la pía madre. El filum terminale es una prolongación. Prolongación quiere decir que, por ejemplo, en la parte final, se está aumentando de lo que es la meninge. Ahora, ese filum terminale se va a fijar a la zona sacra. ¿Qué quiere decir la zona sacra? Se va a fijar a lo que es el hueso sacro. Si estamos diciendo que acá va abajo, entonces el filón terminal es un medio de fijación, por si acaso. ¿Ya? Listo. No sé si lograron comprender esa última parte. ¿Qué quieren que compartan? Me confirman, por favor. Listo. Vamos acá, para que entiendan mejor a esta otra imagen. Si bien habíamos mencionado nosotros que acá donde está el puntito rojo es la zona del bulbo, acuérdense, componentes del tallo encefálico, mesencéfalo, tenían protuberancia y tenían bulbo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El bulbo va a dar, después de la continuación del bulbo, se origina en lo que es esta médula. Y esta médula, como vemos en imagen, tiene estas intumescencias, o como ya dijimos nosotros hace un momento, denominados engrosamientos. ¿Ya?
Se llama engrosamiento porque es la parte más dilatada, pero en esta zona de acá, que sería la zona torácica, esa zona, ahí se va a encontrar el diámetro. Entonces la médula tiene un diámetro. Los diámetros aumentan en la parte cervical y en la parte lumbar. Y en la zona torácica es el diámetro medio, que más o menos, como dicen en su libro ustedes, 2 centímetros, ¿no? Ahora, esto que están viendo ustedes ahorita acá es el filum terminalis y esto que vemos acá, la famosa cola de caballo. Ahora, ¿qué trataba de explicarles? Si yo tengo aquí mi médula espinal que está descendiendo, y aquí acabo en el cono medular, yo dije de que tengo una capa que me está recubriendo acá, que sería la capa más íntima, la pía madre, eso que estoy pintando. De la pía madre va a emerger una prolongación que se va a relacionar con la médula, y esa prolongación se denomina el filum terminalis, ¿ya? O sea, quiere decir que es parte, el filum terminalis es parte de la pía madre. Si bien se ve ahí como una punta de la médula espinal, lo que yo debo saber es que pertenece a la pía madre. Por eso es que les decía, ¿desde dónde comienza la médula? Desde acá, desde el bulbo. ¿Dónde concluye? Aquí, a nivel del cono. ¿Dónde está el cono? A nivel del L2, en el adulto, ¿no? Porque les dije, si ustedes son niños, su columna vertebral obviamente va a seguir creciendo. En este caso, su médula espinal que está aquí va a estar hasta nivel de L3, L4, ¿no? En relación al momento del nacimiento. Y en la parte adulta todo tenemos hasta nivel de L2. ¿Por qué es importante saber? Cuando entren a la facultad le van a decir, ¿por qué no tenemos médula hasta la última vértebra, que sería la zona sacrococcígea? Tenemos solamente hasta la L2, la lumbar 2. L significa vértebra lumbar. ¿Por qué no tenemos más hasta abajo? Porque ustedes han visto alguna vez que cuando le sacan líquido cefalorraquídeo, ¿dónde se encuentra el líquido cefalorraquídeo a nivel de la médula? Teníamos una médula, teníamos una forma de una H, ¿se acuerdan? Teníamos astas. ¿Y qué es lo que sucede? Un agujero. Este agujero, el agujero ependimario. ¿A quién les hace recuerdo el agujero ependimario? A las neuroglias, a las células ependimarias. Claro, decíamos que las células ependimarias metapizaban los ventrículos y metapiza un conducto a nivel de la médula espinal, que es ese conducto ependimario, por si acaso. Y por este conducto ependimario va a encontrarse el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde más encontrábamos a nivel de la médula líquido cefalorraquídeo? A nivel del espacio subaracnoideo. Por eso es que les estoy mencionando yo de que si el líquido cefalorraquídeo está a nivel subaracnoideo, cuando me hacen a mí una punción lumbar, me van a meter una agujita para sacarme el líquido de la columna, van a meter por abajo de L2 o por encima de L2. ¿Qué piensan ustedes? Me confirman en el chat. Para sacar líquido cefalorraquídeo, entonces utilicen su mente. ¿Por dónde van a sacar? ¿Por debajo de L2 o por encima de L2? ¿Qué piensan ustedes? Por encima. ¿Por qué por encima? ¿Y por qué por debajo, no? Dime, Marcelo. Hola. ¿Está activado tu micrófono, Marcelo? Ahí está. Bien, John. Exactamente por esa razón, por lo que dice su compañero en el chat. Debajo de L2, entre L3 y L4. ¿Por qué? Porque ya no tenemos médula a ese nivel. ¿Qué debemos cuidar? La médula. ¿Qué sé yo? Que la médula está de bulbo hasta L2. Ah, ¿y líquido cefalorraquídeo dónde encuentro? En el espacio subaracnoideo. ¿Tengo abajo más espacio subaracnoideo? Sí, tengo abajo más espacio. Entonces, por eso es que se realiza la punción a nivel de L3 y L4, cuidando no tocar esa médula. Bien, listo. Eso era en relación, no sé si comprendieron, pero hasta aquí es la médula, y de aquí para abajo lo que voy a tener solamente es mi meninge que están recubriendo y mi espacio subaracnoideo donde voy a tener líquido cefalorraquídeo, pero no voy a tener médula debajo de L2. Por eso es que ahí hago la punción, ahí meto la aguja al espacio subaracnoideo y saco, sin miedo a dañar, como dicen ustedes, sin miedo al éxito. Listo, si se entendió eso, me voy a la siguiente parte que es cerebelo, creo.
Vamos. No, seguimos en médula. Acá. Entonces, tenemos lo que se pintó de rosado, sustancia blanca, lo que se pintó de gris, sustancia gris, al medio el conducto ependimario, por donde pasa lo que dijimos hace rato, líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos estas invaginaciones, estas profundidades de estos surcos. El más profundo es posterior, como vemos en pantalla, y este más superficial es anterior. Este es posterior y este es anterior, mejor dicho. El más profundo es anterior y el más superficial es posterior. De tal forma que me está delimitando en 3 cordones. Las médulas se van a delimitar en 3 cordones. Es como si ustedes tuvieran una cuerda. A veces las cuerdas vienen dos cuerditas unidas y se empiezan a envolver. En el caso de la médula son como si fueran 3 cuerdas que están yendo de abajo hacia arriba, o sea, 3 cordones que se unen entre sí. Un cordón, este de acá que estamos viendo, posterior, un cordón anterior, y estos que están al lado de la H, el cordón lateral. ¿Ya? Entonces, estos cordones que vemos en pantalla, anterior, posterior y lateral, van a tener una característica, su funcionalidad. ¿Qué me interesa que ustedes sepan? El asta posterior, como ya dijimos el día de ayer, recibe fibras aferentes sensitivas y el asta posterior me va a mandar la función motora. Eso ya hemos visto ayer. Vamos acá. ¿Qué ven ahí? Una vértebra. ¿De qué característica? ¿Cuál será? Es una vértebra torácica, como ejemplo, están tomando eso, que tiene sus apófisis vertebrales, sus apófisis espinosas y su cuerpo. El cuerpo está en la región anterior, por si acaso. La apófisis espinosa en la región posterior. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo ahí al medio mi médula y ahí su sustancia gris. Y para definir nuevamente cuál es anterior y posterior, las astas delgadas son anteriores y estas son posteriores. ¿Qué voy a aprender ahora? El tema de los nervios espinales. ¿Cómo se forman? ¿Qué salen de los nervios espinales? Delante de lo que es, o sea, no, aquí no, al decir delante quiero decir delante de este hueso, ¿no? Aquí vamos a tener en relación a la apófisis espinosa transversa con los músculos profundos de la espalda, porque este es posterior, aquí está la espalda. Ahora, vamos a ver que de la médula espinal a este nivel van a salir múltiples raicillas, múltiples filamentos nerviosos que me van a formar lo que es ese nervio, esa raíz, que es la raíz posterior. Entonces, esto que estoy viendo de rojo, acá a ambos lados, la raíz posterior. Luego de eso voy a tener la raíz anterior, que es la que está emergiendo ahí, ¿no? Entonces, 2 raíces, anterior y posterior. Estos abultamientos voluptuosos, voluminosos que vemos ahí, solamente lo vamos a encontrar en la raíz posterior. A eso se le denomina ganglios raquídeos. ¿Qué era un ganglio? ¿Se acuerdan? El día de ayer vimos. Un ganglio es una masa celular nerviosa. Entonces se forma el ganglio a nivel de la raíz posterior. Ambos nervios, mejor dicho, ambas raíces, posterior y anterior, se juntan en común. Por eso que está aquí con puntitos. Al juntarse, ahí recién forman el nervio espinal. ¿Cómo se formó el nervio espinal? Por la unión de la raíz anterior y posterior que emergen o salen de la médula espinal. Este nervio espinal, ¿qué es lo que hace? Va a salir de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, mejor dicho. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí hay un agujero. ¿Se acuerdan que entre vértebra y vértebra, a los lados laterales, existen los agujeros vertebrales para que salgan los nervios espinales? Una vez que se juntaron, salen por los agujeros vertebrales y van a emerger o a salir las ramas del nervio espinal. ¿Cuáles son las ramas del nervio espinal? Esas que se pintan ahí, que son las más importantes, esas serían la rama anterior, porque de aquí va a ir así y se va hacia la parte anterior. Tórax, miembros superiores, o sea, a todo el tronco en la parte anterior y a todos los miembros superiores e inferiores. Y ese que estamos viendo en pantalla que se pinta, que se está ramificando, ¿a dónde está yendo? A la parte posterior. Entonces sería la rama posterior. A simple vista, ¿dónde va? A los músculos profundos de la espalda. Y si está yendo a los músculos, también van a llegar sus filetes nerviosos hacia la piel de la espalda. Quiero que comprendan, rama anterior, todos los músculos y parte superficial, la piel del tronco quiere decir tórax, abdomen y pelvis, del tronco anterior, de miembros superiores y miembros inferiores,
Y los nervios que estamos viendo ahí, las otras ramas, estas que vemos acá, posteriores, solamente los músculos profundos de la espalda y lo que es la superficie de la piel. Vean acá donde está el puntito rojo, va a aparecer otro nervio. Ese nervio que aparece son los nervios o las ramas meningias. ¿Quién envuelve a la médula? Dura madre, aracnoides y pía madre. Las meninges también necesitan irrigación e inervación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De aquí sale una rama meninge que va hacia las meninges que están cubriendo la médula. Y después vemos esas ramitas ahí que se llaman ramas comunicantes. Como dice, van a comunicar, se van a unir y van a formar ese abultamiento voluptuoso que se conoce como ganglio, en este caso sináptico, ¿ya? De la cadena sináptica. La unión de las ramas comunicantes, vemos que está yéndose hacia la parte anterior, por eso es que decíamos, si yo dibujo acá, le voy a dibujar aquí, sí. Le voy a colocar los nombres mientras dibujo. Coloco aquí mi columna vertebral. Supongamos que esa es mi columna. De acá salió el nervio espinal, ¿listo? Está saliendo el nervio espinal. Voy a pintar con verde. El nervio espinal se dividía en su rama posterior, que se va hacia atrás, y su rama anterior, sus dos ramas comunicantes, y aquí me va a formar mi ganglio. ¿Listo? Lo mismo va a suceder en todos los nervios, si se dan cuenta. Va a tener lo mismo, su rama anterior, su rama posterior y sus ramas comunicantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener esto de acá, ganglios a nivel lateral, por eso se llama la cadena ganglionar simpática, es paravertebral, paralelo a la vértebra, a los lados laterales. Entonces, estos ganglios que estamos viendo de la famosa cadena simpática que se va a formar, tengo acá, se van a unir un ganglio con otro, y se une uno con otro y uno con otro. Eso es el tronco simpático. Entonces, gracias a esto se forma la cadena ganglionar, gracias a las ramas comunicantes, ¿no? Porque las ramas comunicantes me están formando lo que es el tronco. Entonces, tronco simpático y esto de acá, ganglio. ¿Se comprendió esa parte? Y así es lo que se forma, o estas son las características del nervio espinal. ¿Cómo se formó y qué ramas me dieron? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas para seguir avanzando? ¿Me confirman por favor en el chat o me piden la palabra? Se entendió, ¿no? Porque nadie responde en el chat, entonces se entendió, supongo. Ya, algunos de sus compañeros a mí. Listo. Vamos entonces a la siguiente parte. Voy a poner con zoom para que los que no entendieron rápidamente les voy a explicar. Listo. Médula espinal, donde está la manito. De la médula emergen dos nervios, dos raíces primero, ¿no? Dos raíces nerviosas, una posterior con su ganglio, que es voluminoso porque es un acúmulo nervioso, y otro anterior a ambos lados. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se unen esas raíces posterior y anterior y forman el nervio espinal. El nervio espinal, cuando sale del agujero vertebral que está a este nivel, van a formarse las ramas. Rama posterior a los músculos profundos, como hemos visto acá. Rama anterior. Otra cosa, aquí me olvidaba, la rama anterior son las que me forman los plexos por si acaso. Los nervios, les dije alguna vez yo, los nervios espinales me van a formar los plexos. Plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro. Esta rama anterior es la que me forma los plexos, ¿listo? De ahí las ramas comunicantes y el ganglio simpático me van a formar, después del ganglio simpático, entre un ganglio y otro ganglio se comunican por un tronco simpático y se forma la cadena ganglionar simpática. Como vemos en pantalla, al estar al lado de las vértebras, son
paravertebrales, a los lados laterales. ¿Listo? Eso como un resumen rápido. Vamos a la siguiente imagen. Acá, rapidito. Lo mismo, ¿no? Sustancia gris, sustancia blanca. Ahora aquí lo que quiero que comprendan. Si bien esto de acá que vemos en pantalla nosotros, si bien esto de aquí es la raíz posterior que está emergiendo, por ella ingresa, o sea, dentro de esa raíz es como si ustedes tuvieran un cable. En un cable que van a encontrar ustedes dentro, cobre, ¿no? Y van a encontrar un aislante y todas esas cosas. Entonces, es lo mismo. Dentro del nervio, las fibras que están ingresando a la zona posterior son fibras sensitivas y las que están saliendo son fibras motoras. De tal forma que cuando yo llegue a nivel del nervio, ¿el nervio qué va a tener? El nervio espinal. Las dos características, tanto sensitiva como motora, por si acaso, ¿no? Vemos ahí, uno entra y el otro sale. ¿Listo? Vamos a la siguiente imagen para que comprendan. En la siguiente imagen, yo voy a ver que, en esta de acá, voy a ver que, si bien aquí están mis fibras, se están viendo las fibras sensitivas, que son aferentes adentro y las eferentes hacia afuera, llegaron al nervio espinal. ¿Y qué es lo que sucede? Vean ahí, la rama dorsal y la rama ventral y el nervio espinal en sí tienen las dos funcionalidades, motora y sensitiva. Por eso es que les decíamos, el plexo braquial va a recoger todo lo que es la sensación o la parte sensitiva del miembro superior y va a dar también la parte motora, ¿ya? Por eso es gracias a los plexos que tengo función sensitiva y motora, en miembros, en la parte del abdomen específicamente y en tórax. ¿Listo? Ahora, no tengo plexo torácico porque los nervios espinales se van a transformar en nervios intercostales a nivel de las costillas, entre las costillas. Y esa es la característica en relación al nervio espinal. Finish. ¿Se entendió? No, Damaris, las ramas comunicantes de cada nervio espinal me forman el ganglio. Las que conectan ganglio con ganglio son los troncos simpáticos. Quiere decir que entre un ganglio y otro ganglio va a salir una ramificación, se unen y son los troncos simpáticos. ¿Ya? Lo único que hacen las comunicantes es formar el ganglio. Por eso se llama cadena. Es como si ustedes tuvieran una cadena con puros ganglios y lo que les une y une es el tronco. ¿Listo? Vamos acá. Cerebelo. Continuamos con cerebelo. ¿Qué es lo que deben saber del cerebelo? Para empezar, el cerebelo pertenece al encéfalo. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Encéfalo compuesto por cerebro, cerebelo y el tallo encefálico. Tallo encefálico. ¿Quiénes componían el tallo encefálico? ¿Se recuerdan el día de ayer vimos? Componía lo que era, esperen un momento, acá. M de mesencéfalo, P de protuberancia, B de bulbo. Entonces, esos tres son los componentes del tallo encefálico, cerebelo y cerebro. Todo esto es denominado encéfalo. Protuberancia, bulbo y por encima mesencéfalo. El cerebelo se encuentra en la parte posterior, se relaciona con el hueso occipital, tiene una característica que se encarga de lo que son los movimientos de los músculos esqueléticos subconscientes y de lo que es el equilibrio, esa es su funcionalidad. ¿Qué más debo saber? Que en relación al cerebelo, acá lo que se va a pintar de rojo, esa es una membrana, ese es el techo del cerebelo que se va a extender en relación a toda esta zona. Y esa membrana lo que va a hacer es cubrirme, porque entre el cerebelo, protuberancia y bulbo, aquí donde voy a colocar un número 4 romano, tengo mi famoso cuarto ventrículo. Doctor, ¿qué eran los ventrículos? No son los del corazón, son los del cerebro. Entonces, si yo tengo mi cerebro, como vemos en pantalla, voy a darme cuenta que, yo dibujo el cerebro, aquí va a existir, estoy dibujando así de esta forma, un espacio denominado ventrículos laterales, BL. Si yo tengo hemisferio derecho, tengo un hemisferio izquierdo, tengo ventrículo del lado derecho y ventrículo del lado izquierdo. Como son dos ventrículos, se denominan ventrículos laterales. ¿Qué hay en el ventrículo lateral? Aquí va a haber
LCR, líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde venía el líquido cefalorraquídeo? ¿O quién lo formaba? El plexo coroideo. Ya, no se olviden eso. Entonces, supongamos que acá el plexo coroideo es esto de acá. El plexo coroideo formó líquido y lo dirigió al ventrículo lateral. Entonces, ahí es donde llega primero. El ventrículo lateral, aquí vamos a tener nosotros mi tallo encefálico y aquí voy a tener mi cerebelo. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Acá mi cerebelo. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Mi ventrículo, tercer ventrículo, va a pasar de acá, de lo que es la zona cerebral, va a atravesar al mesencéfalo. Entonces, este de acá se denomina tercer ventrículo. Y de ahí va a llegar aquí, donde hemos mencionado el cuarto ventrículo. Entonces, hay una zona, que es esta de acá, que se denomina cuarto ventrículo. Estos ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, me van a contener, van a tener en su interior lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? No se olviden de las neuroglias, como mencionamos hace rato. Las neuroglias, teníamos lo que eran las células ependimarias, me van a producir a nivel del sistema nervioso central lo que es los famosos los ventrículos, y a nivel de la médula lo que es el conducto ependimario, ¿no? Entonces, eso es la característica del cerebelo, se relaciona por delante con el cuarto ventrículo, protuberancia, bulbo y parte del mesencéfalo. ¿Listo? Como vemos en pantalla, lo que está escrito, y acá la otra imagen. ¿Qué es lo que sucede? Si yo veo de arriba hacia abajo, veo esa imagen del cerebelo, donde dice número 1, que está color azul, es como si fuera un bicho, una vermis, ¿no? Como el gusanito este de la mariposa, ¿no? Cuando antes de transformarse. Entonces, el cerebelo tiene partes, una central que es simétrica, que se denomina vermis, y las de los lados laterales serían como sus alas, que serían los hemisferios cerebelosos. Vermis y hemisferio cerebeloso. Lo que dice 3 y 4 son las escotaduras, ¿no? No interesa eso. Lo único que debo saber es que un cerebelo tiene eso, una vermis central y unos hemisferios cerebelosos laterales, a ambos lados. Hay otra cosa, mi cerebelo va así, de arriba hacia atrás y hacia abajo. Como vamos a ver ahorita en la, ahora tengo un minutito, voy a ir a la aplicación. Cerebelo, acá. Vean ahí en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que veo? Acá voy a tener lo que es la protuberancia, aquí lo que es el bulbo y aquí mi cerebelo. ¿Listo? Voy a ver esta parte media. La imagen que hemos visto nosotros es esta, así, de esta forma. Vermis, esto de acá, y estos de acá que son las alas, que son los hemisferios, ¿ya? Ahora, como ustedes ven ahí, lo que se pintó de azul sería la parte anterior. Entonces todo esto es el lóbulo anterior, como dice ahí, cerebelo, lóbulo anterior. Giro, giro, y aquí tengo el lóbulo posterior. Pero si se dan cuenta, se va a la parte posterior y a la parte inferior. Ahora, giro y doy la vuelta, voy a girar y doy la vuelta, retiro mi protuberancia, retiro mi bulbo, voy retirando y me quedo solamente con cerebelo. ¿Qué es lo que tengo? En esta zona media, el flóculo y el nódulo acá, esta zona flóculo nodular. Entonces, ¿tengo cuántos lóbulos del cerebelo? Lóbulo anterior, lóbulo posterior, y en la parte media, bueno, aquí en la aplicación solamente lo menciona como flóculo, es el lóbulo flóculo nodular. ¿Listo? No sé si lograron comprender. La cosa es que sepan de que la parte superior, lóbulo anterior, la parte inferior, lóbulo posterior, y la parte anterior, lóbulo flóculo nodular. Esta zona de acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en el dibujo? En la siguiente parte. Acá. Lo mismo, solamente que estamos viéndolo como de anterior. ¿Listo? Como si ustedes estuvieran viéndolo el cerebelo en su parte más anterior. Lo que está de rojo, lóbulo anterior. Lo que está de verde, lóbulo posterior. Y el otro lóbulo, flóculo nodular. ¿Listo? Ese de ahí. Y el lóbulo posterior. Ahora, nosotros dijimos hace rato que el cerebelo tenía dos funciones: movimiento subconsciente de los músculos esqueléticos
¿quiénes van a hacer esa función? El lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Por en cambio, el lóbulo flóculo-nodular se va a encargar ¿de qué? Del equilibrio y de la postura del cuerpo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el cerebro, el cerebelo, el tallo encefálico y la médula se interrelacionan. Entonces, una parte del sistema nervioso que me ayuda al equilibrio y la postura es el cerebelo. La otra parte sería el lóbulo temporal, ¿por medio de quién? De lo que es el oído interno. Entonces, se conjugan los tres en sí y me ayudan a lo que es equilibrio y postura. ¿Listo? Eso es lo que respecta al cerebelo. Ahora, acá en la imagen, nosotros vemos primero una imagen de cadáver en la que yo tengo como si fuera una arborización, como si fuera un árbol. Por eso es que el cerebelo se conoce como el famoso árbol de la vida. Si les dije hace rato, ¿no? En el cerebro la sustancia blanca está en la parte más central y la sustancia gris está en la parte más periférica, en el nivel del cerebro. En cerebelo sucede lo mismo. ¿Dónde es el único lugar que modifica? En médula, es viceversa, ¿no? A la sustancia blanca, al estar aquí en la zona central, me forma así esas ramificaciones o esas características del famoso árbol de la vida. ¿Listo? Veo que en el examen les preguntan cuál es el órgano que se denomina árbol de la vida. Cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia. Quédense con esta imagen denominada cerebelo. El cerebelo, les dije que es un órgano que se encuentra en la parte posterior, pero que se va a relacionar con mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿A través de quién? A través de los pedúnculos. En pantalla se está pintando con verde, acá, y eso sería el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Qué es un pedúnculo? Es como decir una viga, algo que me está uniendo, un tronco. Entonces, yo tengo una viga que me puede unir dos paredes y un techo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los pedúnculos. Es aquella estructura nerviosa que me está uniendo cerebelo, y si hablo del pedúnculo cerebeloso superior, con la parte más superior del tallo encefálico, mesencéfalo. El otro, pedúnculo cerebeloso inferior, ¿con quién me va a conectar? Con la parte más inferior del tallo encefálico. ¿Cuál era? Lo que es el bulbo. Y por último, tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, que va a conectar con la parte media del tallo encefálico, que sería el puente. No sé si lograron entender esa parte, pero les voy a dibujar acá. Si yo, como les dije, tengo mi cerebelo, así, ¿no? Su lóbulo anterior, su lóbulo posterior. Acá voy a tener lo que es mi tallo encefálico. Mi tallo encefálico tiene mesencéfalo. Tiene acá esta zona denominada puente o protuberancia. Esta zona acá denominada bulbo raquídeo o médula oblonga. Y aquí, como ven ustedes, cuando yo corto el cerebelo, en su parte media voy a tener tres pedúnculos. Un pedúnculo va a venir entre mesencéfalo y pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, pedúnculo, ¿no? Cerebeloso superior. El pedúnculo cerebeloso medio va a estar en relación ¿de quién? Con la parte media del tallo encefálico. Entonces, ahí tenemos pedúnculo cerebeloso medio. Y el pedúnculo cerebeloso inferior va a estar en relación con la parte inferior del tallo encefálico, que sería con el bulbo. Pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Listo? En pocas palabras, el cerebelo se está juntando al tallo por esos tres pedúnculos. ¿Comprende? ¿Y cómo se va a comunicar el cerebro con el cerebelo? A través del tallo encefálico. ¿Cómo se interconecta? Las fibras van a pasar por el tallo encefálico y mandan la información. Y viceversa, ¿no? ¿Listo? ¿Se entendió? Me confirman. ¿Qué dice? 8 lóbulos, ¿dónde, Sara? Si me hablas de la língula, lóbulo, culmen, declive, folio, tubo, pirámide y úvula, que son partes de los lóbulos del cerebelo, sí, pero eso lo van a aprender en la universidad, ¿ya? Si me preguntas en relación, Sara, a eso, ¿me confirmas, por favor, a los lóbulos que me dice 8? Esos 8 lóbulos del cerebelo son língula, lóbulo, culmen, declive, folio, tuber, pirámide, úvula. Sí, están los 8. Que esos son las subdivisiones. Ya cuando entren a la facultad van a memorizar eso. ¿Y por qué sabes tú eso? ¿Estás en alguna otra carrera? Listo, sigamos.
Vamos, cerebro. En relación al cerebro, el cerebelo pesa 140 gramos, el cerebro es más pesado, el cerebro pesa 1000 gramos, 1200, o sea, 1 kilo 200. Ustedes van a saber que el cerebro queda suspendido en lo que es el líquido cefalorraquídeo, al ser una masa voluminosa. Primero dijimos que se crea el sistema nervioso, luego se crea el sistema óseo, por eso es que los huesos adquieren esta forma de acá que vemos en pantalla. Vemos en pantalla nosotros que tiene esta forma como si fueran unas circunvoluciones, denominadas circunvoluciones o giros, como si fueran unos gusanitos que están dando vuelta entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como se formó primero el cerebro, aquí el hueso parietal, frontal, temporal, todos los huesos se adaptan y por eso es que se queda como una huella. En la imagen siguiente nosotros vemos que a esto de acá, a todas estas curvaturas, se lo denominan como pliegues. Estos pliegues, si ustedes agarran una hoja y las doblan, forman pliegues. Si ustedes quieren hacer pliegues más profundos, los tienen que doblar más profundamente, o sea, mayor contenido de tejido, mayor hoja. Los pliegues, al tener una profundidad mayor, se denomina fisura, como vemos acá. Los pliegues, al tener una profundidad menor, se denomina surco. Nosotros lo que se pinta ahí de gris es la sustancia gris, el cerebro. Lo que se pinta de rosado es la sustancia blanca, solamente que lo pinta de rosado para que ustedes se den cuenta. La sustancia blanca y la sustancia gris ya dijimos que se modifica de acuerdo a la región, cerebro, cerebelo y médula. Cerebro y cerebelo es lo mismo, médula es diferente. Ahora, estoy dibujando unas neuronas para que ustedes se den cuenta con esta imagen y se acuerden. Las cabezas neuronales, los cuerpos neuronales que tenemos ahí, ¿dónde se encuentran? ¿En la sustancia gris o en la sustancia blanca? Se encuentran en la sustancia gris. Las cabezas neuronales o cuerpos neuronales con sus dendritas, ¿no? ¿Dónde se encuentran los axones? Los axones se encuentran en la sustancia blanca. Y otra cosa, este axón está chuto. ¿Por qué digo que está chuto? Porque está sin su banda de mielina. Por eso es que se menciona la sustancia blanca es el conjunto de células de axones amielínicos, sin mielina. Y la sustancia gris es el conjunto de cuerpos neuronales, dendritas, que son mielínicos. O sea, ¿ustedes alguna vez no les han dicho, jugando, no les han dicho en su casa, ah, sos sonso porque tenés poca sustancia gris, le dicen algunos, así en el colegio, bueno, tenés poca sustancia gris, por eso no entendés matemática, física, química, lo que ustedes quieran. Hacen relación a la sustancia gris, a que no procesas bien la información rápido. Entonces la sustancia gris, al tener sustancia mielínica en sus células, me ayuda a que yo procese con más rapidez, almacene, procese y emite información. ¿Listo? Por en cambio la sustancia blanca no, es más lento la información. La sustancia gris se creó primero y por eso se fue hacia la parte más periférica y luego la sustancia blanca. ¿Comprendido? Eso en relación a lo que es la sustancia gris y blanca y en relación a dónde se encuentra. Si yo les digo cómo se llama la sustancia gris en el cerebro, ustedes deben mencionar que se denomina la corteza cerebral. ¿Por qué corteza? Corteza es lo más periférico. La corteza del árbol es lo más periférico. La corteza cerebral sería lo más periférico del cerebro, que está conformada por sustancia gris. Y por eso es que ahí se procesa más rápido la información. ¿Listo? Vamos a este cerebro. ¿Se comprendió la anterior imagen? ¿Me confirman? Y vamos al siguiente cerebro. Sí, hay personas que... tu pregunta en relación a la sustancia gris, Paola, es de que si hay personas que tienen más sustancia gris y otras que no. Sí, existen esas características. Por eso es que las personas que tienen mayor IQ y todo eso tienen mayor sustancia gris, tienen mayor funcionalidad del lóbulo frontal. Entonces hay diferentes variaciones. Ya van a aprender eso en la facultad. Pero esa sustancia gris o materia gris, si tienes mayor cantidad, obviamente procesas, almacenas y emites mayor información. ¿Listo? Listo, vamos. No, Rodrigo, la sustancia gris no produce mielina. Las células que están dentro de la sustancia gris están mielinizadas, están con sus bandas de mielina. ¿Ya?
Y en cambio, en la sustancia blanca, los axones no tienen mielina, que es muy diferente. No confunda. Quienes producen mielina, ya dijimos, ¿no? Mencionamos las células de las neuroglias, me producen mielina. Todos queremos más sustancia gris. Tomen chiquichoc, eso da sustancia gris. Sigamos. Ya dijimos los dos conceptos, surcos y fisuras. Surcos que eran superficiales y fisuras que eran profundas. Entonces vemos en imagen nosotros lo siguiente. Surco, ¿a qué nivel se encuentra? A nivel central del cerebro. Entonces se llama surco central. Esa otra línea más larga, ¿qué quiere decir? Fisura. No por lo que sea largo, sino que si yo abro esa zona es más profunda. Y el último de ahí, surco que está más en la parte posterior, occipital, surco parieto occipital. Entonces, esos tres surcos, central, fisura lateral y el surco parieto occipital, me van a dividir a este cerebro en lóbulos, cuyos lóbulos van a tener características, ya que vamos a ver más adelante. Delante del surco central voy a tener una área o como decíamos hace rato, ¿no? Estas cositas de acá, les voy a pintar ahorita con un ratengo, espérenme, con un color amarillo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto que estoy pintando con amarillo acá son las circunvoluciones o giros, como ustedes lo puedan llamar. ¿Listo? Todo esto que vemos en imagen son circunvoluciones o giros, gracias a los pliegues que se forman. Delante del surco central yo tengo un giro o una circunvolución. Si está delante será precentral. Detrás del surco central tengo un giro o una circunvolución que se denominará postcentral. Pre y post. Pre de anterior y post de posterior. Como dice ahí, como les dije hace rato, va a haber una área motora primaria y una área sensitiva primaria. Son esas. En su libro de ustedes solamente menciona que se les explica esta zona, pero el cerebro se divide en áreas. Hay muchas áreas denominadas por números. Área 17, 14, área 1, 2, 3, 4, y están en todas las circunvoluciones. Las áreas más importantes que se mencionan acá son la sensitiva postcentral y la área precentral, que sería la motora, ¿ya? Por delante, y quiero que comprendan algo, por delante de el surco central, todo esto de acá se denomina lóbulo frontal. Por detrás, toda esta zona, el lóbulo parietal. Entonces, el surco central me divide el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. El surco lateral me va a dividir al lóbulo, o sea, me va a limitar, ¿no? Al lóbulo frontal y al lóbulo temporal. Y el surco parieto occipital al lóbulo parietal y al lóbulo occipital. Esas serían las características de acuerdo a surcos y fisuras y regiones específicas en relación a lo funcional. Si ustedes me dicen el occipital, hay hartas cisuritas, es porque en esas cisuritas se van a encontrar la zona específica de la visión. Vamos a ver más adelante. ¿Se entendió esta primera parte? La división del cerebro en lóbulos, determinación de dos áreas específicas, sabiendo que tenemos muchas más áreas, ¿ya? Pero solamente estas dos específicas, y lo que son los surcos y las fisuras. Si comprendieron, paso a la siguiente parte. Yep. Listo, un rato voy a ver el chat. Sí, ¿no? Todo claro. Vamos a la siguiente imagen. Ya, entonces, en la siguiente imagen, ustedes tienen lo que es la masa cerebral y lo mismo que hace rato, ¿ya? ¿Qué decíamos hace rato? Teníamos, un ratito, déjenme pintar acá. Está todo blanco. Surcos, ratingo. Ahora sí. Entonces, acá, yo voy a tener lo que es este surco que vemos en pantalla, que era el surco central. ¿Listo? Me dividía al lóbulo frontal del lóbulo parietal. ¿Qué había delante del surco? Este circunvolución o este giro. Ese sería el precentral. Si se dan cuenta, estamos viendo al cerebro
Ahora, de otra posición, de superior y lateral. Hace rato solamente estábamos viendo de lateral, ¿no? Entonces, este de acá, ¿dónde está mi puntero? Un ratingo. Ya. Espera un momento. Ahora sí. Esta área de acá es la que nosotros mencionábamos hace rato como un giro pre-central. Y este de acá sería el post, por esa característica. ¿Ya? Ahora, detrás tenemos un surco que se denominaba surco parieto-occipital, ¿no? En esta zona de acá. Ese surco parieto-occipital me dividía el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Y luego teníamos el surco lateral, que decíamos nosotros, la fisura, mejor dicho, que las fisuras son más profundas. ¿Qué quiere decir? Que si yo abro esa fisura, adentro encuentro el quinto lóbulo. ¿Cuántos lóbulos tenemos en el cerebro? 5. Frontal, parietal, occipital, temporal y el último lóbulo denominado el lóbulo de la ínsula. Ese es un corte que hemos realizado a nivel de la fisura lateral. ¿Listo? ¿Dónde está la fisura lateral? Lo que se pinta de naranja, con eso fosforescente azul. Quiere decir que cuando yo abro esa zona, como en esta imagen de acá que vemos enseguida, como yo abro la fisura, aquí estoy abriendo la fisura lateral, adentro encuentro el lóbulo de la ínsula. Acá, entonces yo abro esta zona y aquí está todo el lóbulo de la ínsula. ¿Qué me hace el lóbulo de la ínsula? ¿Cuál es la característica? Me interconecta, al estar adentro en la zona media interna, me va a interconectar todas las funciones entre los lóbulos anteriores, entre los 4 lóbulos que mencionamos, frontal, parietal, occipital y temporal. Por en cambio, cada uno de los otros lóbulos tienen funciones específicas. Ustedes saben, y eso en el colegio se avanza, de que el lóbulo frontal se encarga del pensamiento, ¿no? De funciones voluntarias, por si acaso, ¿no? De lo que es raciocinio, razonamiento. El lóbulo parietal se va a encargar de todo lo que son las características de temperatura, dolor y presión. Quiere decir que, ¿se acuerdan ustedes que teníamos los corpúsculos, Ruffini, Pacini, Krauss, todos esos? Disco de Merkel, y de la piel llevaban información. ¿A dónde están llevando la información? Allá arriba, al lóbulo parietal. Entonces, el lóbulo parietal se encarga de recibir la sensación de dolor, lo que es los cambios de temperatura, o sea, recibe la información que vino de afuera, ¿no? Y lo que es lo que les decía de presión, todo lo que es la parte termorreceptora, nociceptora, mecanoreceptora. El lóbulo occipital lo más característico es que se encarga de la sensación de la parte auditiva. Ahorita todavía Marcelo el audio. La parte temporal, como está en la zona temporal, se va a encargar de lo que es la función o de la característica auditiva. Y obviamente se relaciona con el sistema del equilibrio también. ¿Ya? El lóbulo de la ínsula dijimos que se interconecta con los otros lóbulos. Entonces, entre lo más básico, esas serían las funciones que podemos tener. Ya no tengo la palabra a su compañero. Dime, Marcelo. Disculpe, doctor, ¿es verdad que las personas normalmente usamos solamente el 10% de la capacidad cerebral? Ya. No, ya les mencioné sobre los hemisferios, ¿no? Sobre el hemisferio dominante, así, ¿no? ¿O no? No, ok, yo recuerdo. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que, como siempre digo, hasta los 2 años de edad, tú creas todo lo que es tu sistema nervioso. Entonces, tienes un bebé, hasta los 2 años de edad, aliméntalo bien. Hasta los 6 meses con leche, como dice, prolongado hasta el 1 año, y cumple las etapas cuando das los alimentos correspondientes, porque hasta los 2 años se crean la cantidad de neuronas que vas a tener. Dependiendo de la cantidad de neuronas que vas a tener, obviamente también vas a tener la cantidad de sustancia gris y sustancia blanca, esa es una cosa. Las personas que utilizan la mano izquierda son zurdos, van a tener como hemisferio dominante el lado derecho, el lado contralateral, ¿listo? ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo la mano derecha, mi lado contralateral, que sería el lado izquierdo, contralateral significa contrario, el lado izquierdo sería el hemisferio dominante.
Entonces, yo tengo un hemisferio dominante izquierdo si soy derecho. Yo tengo un hemisferio dominante derecho si soy izquierdo. El 95% de la población en general tiene como hemisferio dominante el lado izquierdo, porque el 95% de la población somos derechos. Y el otro restante es zurdo y tiene como 5% de dominante el hemisferio derecho. Existen personas que pueden generar ambas características y generan mayor inteligencia porque cada hemisferio tiene diferente funcionalidad. Por ejemplo, si querés ser un buen cantante, tener un buen raciocinio, un buen pensamiento lógico, vamos a estar en relación del lado derecho. Por lo contrario, el izquierdo es más matemático, más físico, lo más grosero es el lado izquierdo. Por eso es que los derechos manejamos más lo que es el tema de matemática, física, algunas cosas de razonamiento rápido, ¿no? En cambio, los del lado contrario, los zurdos, tienen mayor ventaja en los pensamientos también, estos de conceptuales, todo esto lo que es pensamientos igual de raciocinio largo. Esa es la diferencia, de acuerdo al hemisferio. Existen personas que pueden generar los dos hemisferios de manera igual, ¿ya? Pero eso es con el tiempo. Por eso es que, no sé si han visto ustedes el tema de Plaza Sésamo, no sé si ustedes ya han logrado ver Plaza Sésamo, porque cuando ustedes eran espermatozoides daba eso. Entonces, cuando Plaza Sésamo tenía los famosos maples, esos muñequitos que daban información, y la función de Plaza Sésamo y los dibujos de antes era que hasta los niños de 7 o 9 años se cree una memoria de funcionamiento, habilidades higiénicas, habilidades físicas, habilidades sensoriales, habilidades neuronales. Por eso es que hay un doctor, un médico, un cardiólogo importante que participaba de Plaza Sésamo y hizo un estudio con niños que estudió desde los 6 a los 9 años, en los cuales hizo funcionar más su cerebro, y en niños de 6 a 9 años otros que no hizo la misma funcionalidad. Y adelante, posteriores años, cuando ya eran mayores, se vio la diferencia entre ambos, en los cuales unos ya eran profesionales, más avanzados, tenían mayor raciocinio, mayor IQ, y lo contrario eran los otros niños, ¿no? Un grupo control y un grupo prueba que teníamos. Entonces varía mucho la inteligencia. Por eso es que yo les mencionaba acá que los lóbulos, por ejemplo, ¿cuál es el lóbulo más desarrollado del cuerpo? El lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque aparte de tener pensamiento, razonamiento, aquí está mi lenguaje verbal y mi lenguaje escrito. Ustedes han visto algunas personas que tienen dislexia. Dislexia quiere decir que tienen dificultad para hablar. Es porque tienen algún problema en relación al lóbulo frontal. Las emociones, por eso les decía que es voluntario. Cuando ustedes la ven a su cortejo y quieren abrazarla, ¿quién es el encargado? El lóbulo frontal. Cuando ustedes no la quieren ver y no la quieren abrazar, ¿quién es el encargado? El lóbulo frontal, de las emociones, razonamientos y movimientos voluntarios. ¿Listo? El parietal ya les dije, ¿no? Todas estas cosas, en pocas palabras, resuman esto de forma sensorial. El occipital, más que todo auditivo, es la principal, como habíamos mencionado, y ustedes también pueden colocar el tema de comprensión como otra función. Yo no creo que pregunte, más que todo la función auditiva es la principal. En el temporal ya les dije lo que era la parte auditiva y lo que era la parte de equilibrio, ¿no? En relación a los estímulos. Y también, como es auditiva, me ayudan en la parte del lenguaje. Al igual que el olfato y al igual que el habla, los lóbulos se interconectan. ¿Listo? Ahora sí se entendió. Sí, ¿no? Ya. Aquí vamos a volver ahora, ya que entendieron todo esto, cerebelo, cerebro y médula. Sí, solamente el 5% son zurdos. Ya vamos a lo que es vamos a volver un rato a lo que es la parte de plexo y con eso quiero concluir. Ah, no, acá les voy a escribir. En esta hoja en blanco. Ahí. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes tenían, lo que les dije hace rato, la columna. La columna va a tener sus agujeros vertebrales. Acá están los agujeros vertebrales. ¿Listo? De los agujeros vertebrales voy a pintarles con otro color.
Y con esto quiero concluir para que ustedes entiendan lo que es la parte, un ratingo, por favor, este cuadro de acá. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Si yo tengo la columna, supongamos que esto es cervical, ¿ya? De acá dijimos que teníamos la médula aquí al medio. Aquí estaba la médula, salía una raíz anterior y una raíz posterior, y de aquí salía lo que es el nervio espinal. Ese nervio espinal, al salir del agujero vertebral, se dividía en una rama que iba hacia la parte posterior y en una rama que iba hacia la parte anterior. ¿Listo? Y las otras ramas comunicantes que teníamos acá y me formaban los ganglios y las cadenas ganglionares. Entre ganglio y ganglio existía un nervio, o sea, una interconexión, que esos eran los troncos simpáticos. Acá tengo mi cadena simpática. Aquí, de esta rama que estamos viendo, que es la rama anterior, van a ser lo que les decía, los famosos plexos. ¿Listo? Si yo tengo de todos estos que están saliendo de acá, los nervios, el conjunto de nervios me forma plexo. Entonces están ahí naciendo y uno entre ellos, de cada rama de nervio va a tener también una subrama anterior y posterior. Entonces se van a unir entre todas, como vemos en pantalla, se unen y al final me va a formar unas ramas finales. Por ejemplo, esos son los famosos plexos, los entrecruzamientos nerviosos de la rama anterior de lo que es el nervio espinal. Eso quería que comprendan. Si bien nosotros teníamos un plexo cervical, también teníamos un plexo braquial. El cervical se encarga de cuello, el braquial se encarga de miembros superiores. El lumbar, como dice el lumbar, de la zona del abdomen, ¿no? Ojo, que la zona del abdomen en su parte periférica, ¿no? En los músculos. Y el último que sería la sacra, el sacro, el plexo sacro, que se denomina también como sacrococcígeo. Ahora, estos son los plexos que vemos a nivel músculo esquelético. Ojo, estos plexos son a nivel músculo esquelético de miembros superiores, miembros inferiores, cuello, el lumbar en relación a la región abdominopélvica y el sacrococcígeo en relación a la parte de pelvis y lo que es miembros inferiores. Hay otros plexos que se denominan plexos autónomos. ¿Por qué autónomos? Porque no están relacionados con estos externos. O en pocas palabras, plexos externos, que son músculos esqueléticos, esto que hemos visto, y estos autónomos, que son internos. ¿Cuáles son? Vamos a tener dentro de lo que es el abdomen, un plexo denominado, que ya les dije el otro día, que se llama plexo solar, y otro plexo denominado plexo hipogástrico. El del plexo solar, hipogástrico. Del plexo solar van a nacer todos los plexos del abdomen. Quiere decir que el solar es el que me da la inervación a toda la región del abdomen. Y el plexo hipogástrico es el que me da la inervación en relación a la región pélvica. ¿Ya? Y se denominan autónomos porque son específicos de una región, ¿ya? Y son internos, en la parte interna de lo que es la zona abdominopélvica. Sí, lo que decíamos el otro día, ¿no? El plexo solar es la famosa boca del estómago. ¿Por qué? Porque ustedes tienen diafragma acá, maldito sea, tienen diafragma. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Acá van a tener la unión del plexo solar en el abdomen, si este es diafragma, pero al plexo solar viene un nervio de arriba, este nervio de acá, que es el de ustedes, ¿no? El nervio vago, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora, cuando ustedes sufren un golpe, si yo divido este abdomen, el plexo solar, ¿a qué nivel se encuentra? A nivel del epigastrio. Si yo doy un golpe a nivel del plexo solar, a nivel del epigastrio, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aparte de esto, de este nervio vago, va a llegar otro nervio que se llama nervio frénico. El nervio frénico viene del plexo cervical. Y este nervio frénico viene hasta el diafragma y una pequeña porción viene hasta acá.
¿Listo? Entonces viene hasta el diafragma y de ahí se dirige acá. Si yo, es como ustedes, si ustedes golpean su centro de toma de corriente, su centro de interruptor de la luz de su casa, o la bajan la palanca, se apaga la luz. Si yo golpeo el plexo solar y ahí llegaba el nervio frénico y el nervio vago, voy a tener esa sensación de falta de aire, porque el nervio frénico me inerva el diafragma. Entonces, la funcionalidad del diafragma se paraliza por ese instante, por esos milisegundos. Entonces, esa es la famosa boca del estómago, ¿no? En el colegio siempre se le daban puñetes en la boca del estómago y la persona se doblaba del dolor y decía que le faltaba aire porque estaba dañando, o no dañando, sino que estaba interaccionando con el plexo solar, y el plexo solar, como tiene una conformación con el nervio frénico y vago, se relacionaba con eso. Es peligroso. ¿Listo? Porque su diafragma, como dice Franco, un codazo, un golpe, el diafragma lo va a paralizar. ¿Listo? Eso quería concluir con el tema de plexos. ¿Listo? Los famosos pelotazos en la boca del estómago, sí, igual sufrí eso. Preguntas, ya. Vamos hasta mientras. Hasta que ustedes tengan preguntas, yo voy a salir ahorita de la pantalla, voy a copiar las diapositivas, las voy a pasar a PDF, tal como están escritas, y se las mando en este instante. Espérenme un segundo, ¿ya? Cualquier pregunta la pueden hacer, ahorita la vamos a leer y continuamos. Un rato. Sí, es que el plexo entérico, Limber, a comparación de, no es autónomo. El plexo entérico pertenece en relación al sistema nervioso periférico, pero es como está dentro de la capa submuscular y de la capa submucosa, entonces pierde la funcionalidad de él, es mecanorreceptora. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos intestino delgado que el estiramiento de los bolos fecales mandaban una información a los plexos de Auerbach y Meissner? Y de ahí recién envía esa información a lo que es el otro plexo, que sería el plexo autónomo en relación al sistema simpático y parasimpático. El entérico no es autónomo. El entérico es entérico, pertenece al sistema periférico, pero se relaciona con el autónomo. Cuando recibe la información de estiramiento o mecanorreceptora, manda la información al sistema autónomo. Está en una página, ahí no me acuerdo en qué página de las que verifiqué, Fabricio, porque lo que les explico es lo que está en relación al temario, pero no me acuerdo qué página. Creo que está despuesito de nervio espinal. Busca nervio espinal y después está esa información de plexo. Médula, cerebro y cerebro. Ya. Entonces ya les estoy pasando en este momento al chat. Por favor, dejen de comentar en el chat para que lo vean el documento. Lo descargan y lo mandan a sus compañeros en el WhatsApp. ¿Listo? Entonces, un ratito. Paola, existen plexos autónomos porque son del sistema nervioso autónomo y el plexo entérico, acuérdate, sistema nervioso periférico se dividía en autónomo y en relación al plexo entérico y al somático. Eso es lo que tienes que recordar. ¿Listo? Entonces, todos en la reunión, archivo, médula. Listo. Ya. Ya está el archivo en el chat. Descárguenlo en este momento y lo mandan a su grupo. ¿Listo? ¿No aparece? Ya. Me retengo. Ya, espera un momento. Todos en la reunión, archivo. Ya, no comenten, por favor. A06. Ahora sí. Estoy volviendo a enviar. Creo que su internet de ustedes es lento. A algunos les llegó antes.
he vuelto a enviar nuevamente. Dice, se envió correctamente. ¿Listo? Envíenlos a sus grupos de WhatsApp, por favor. En la compu sí aparece, ¿no? En el chat del celular no aparece, ¿verdad? Tienes razón, Jennifer. Me había olvidado ese detalle. Ya. Entonces, jóvenes, con eso concluimos. Como les había mencionado, y no sé si ustedes vieron, en sistema nervioso se habla lo más específico, ¿no? No se toma en consideración, por ejemplo, rápido, les aviso, sí, los que son las vías ascendentes, descendentes, tracto espinal, todas esas vías que se mencionan en algunas partes del sistema nervioso. Nos dijeron a nosotros que tomemos lo más específico que les pueden llegar a preguntar, porque ni en el colegio avanzan ustedes estas partes. ¿Me confirman si en el colegio han avanzado algo de esto? Algunas cositas sí. Y lo otro que falta todavía que está en el libro, y digo que falta porque estaba dentro de las páginas, por ejemplo, el tema de los receptores muscarínicos, nicotínicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 adrenérgicos. Esas cositas son más fisiológicas, pero lo que ustedes deben saber es que existen esos receptores. ¿Se acuerdan que ya hemos visto? Alfa 1 adrenérgico me produce vasoconstricción. Entonces, ustedes tienen algunos cuadritos, repasen no solamente esos cuadritos de los receptores muscarínicos, nicotínicos y alfa y beta, para saber la funcionalidad. Luego de eso, como les dije, en caso de que exista la posibilidad de que nos digan, doctores, van a pasar clases el día lunes y martes para complementar el temario, y en ese caso, ahí acabamos endocrino y acabamos la parte de, ¿cómo se llama esto? De reproductor. Caso contrario, que no tengamos clases extras y nos dicen a nosotros, doctores, lastimosamente el temario era hasta reproductor. Si ustedes no pudieron, entonces eso tienen que los alumnos estudiar por su cuenta. En ese caso yo les voy a hacer video. Ojo, 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 que todos los docentes hasta esta semana hemos quedado en sistema nervioso. No hay ninguno que haya pasado antes o después. ¿Listo? ¿Ahí les mandaron un mensaje? Informarles que en realidad con la autoridad deportiva se definirá la fecha de examen final. Mientras tanto, se debe continuar con el avance de materia y reforzamientos de temas hasta la próxima semana. En caso que se haya terminado el programa hasta el día del examen, por lo tanto, se continuará con el avance, puesto que hoy no es el último día de clases, pues se continuará con el avance hasta el día previo al examen. Gracias. Ah, bueno, eso recién las han mandado, yo no sabía eso, ¿no? Entonces va a haber clases normales. Entonces acabamos con endocrino la próxima semana. ¿Listo? Entonces, si sucede eso, quedamos acá y nos vemos el día lunes o martes. Caso contrario, me despido anticipadamente. No guardo. ¿Ya? Cualquier duda, ustedes me hacen saber a través del Google Drive, les voy a subir. ¿Ya? Entonces, imagino que si ya les enviaron eso es porque va a haber clases todavía. ¿Ya? Ojo que endocrino es harto, endocrino es mucho. Reproductor se puede avanzar rápido, pero endocrino, lean por favor. Endocrino es endocrino, son hormonas, glándulas. Tenemos glándulas paratiroideas, glándulas tiroideas, glándulas suprarrenales. El ovario es una glándula productora. Entonces, todas esas que me producen hormonas, vamos a ver, es hartísima. Estudienlo por favor. ¿Alguna otra duda? Eso, las funciones exócrinas, endocrinas. Si no hay dudas, y ya sabemos de que hay clases lunes y martes, entonces quedamos más tranquilos y respiramos y sabemos que podemos colaborar. ¿Listo? Mapas mentales que les debo por si acaso hoy día en la tarde. Mapa mental de urinario, que es la parte final, y mapa mental de, ¿qué les falta? De todo sistema nervioso, lo que pueda hasta la tarde les hago llegar, ¿ya? En el Drive. Así ya con eso yo tengo, no tengo ninguna deuda con ustedes, tengo todo subsanado, tengo todos los mapas mentales, todo, ¿ya? Listo. ¿Qué falta, Paola? Examen. Las diapositivas, como hemos visto algunas veces, yo he escrito y todo, y a veces han borrado lo que escribo porque dice mantener o descartar cuando borro. Entonces, no, lo que ustedes tienen que seguir son los mapas. ¿Listo? No hay otra duda. Nos vemos el día lunes, segunda-feira.